Y bien, muy buenos días tengan todos y todas las personas que nos sintonizan a través de este canal. Bienvenidos nuevamente a su escuela de reforma, Brit Hadashah. En la mañana de hoy vamos a estar tocando un tema importantísimo que nos va a complementar lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores. Por ejemplo, hace 2 semanas para acá hemos estado tocando temas referente a la verdad de la Escritura. Tocamos un tema la primera semana donde hablamos de el hijo pródigo. El hijo pródigo dando a entender el mensaje, el diseño original y la razón por la cual nuestro Señor vino a morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Luego dimos un mensaje para aprender a interpretar la Escritura, un tema que en su momento llamamos términos bíblicos para comprender la Escritura. Entonces, ambos mensajes son complementarios, es decir, en el tema del hijo pródigo pudimos aprender, por ejemplo, que Dios le dio a Abraham un diseño, una semilla, una palabra, un mensaje para toda la humanidad, y que él se la traspasó a su hijo Isaac. Isaac traspasó este mensaje a Jacob. Jacob le transfirió este mensaje a uno de los hijos de José, que a pesar de no ser uno de sus hijos directos, sino que era su nieto, él fue adoptado como un hijo, y a ese muchacho llamado Efraín se le dio todo el diseño. El propósito de Efraín era que de él saldrían multitudes de personas. Y con Judá, que fue a quien se le prometió, que era uno de los hijos de Jacob, se le prometió que de él saldrían reyes. Así que en ese tema vimos que Judá, que es uno de los hijos de Jacob, y Efraín, que es nieto de Jacob, en Judá estaba el diseño para traer al Mesías, a Cristo. Y en Efraín estaba el diseño para dar a luz a las naciones. Así que lo que hoy se conocen como las naciones o los países del mundo tuvieron un origen. Ellos nacieron, salieron del interior de la genética, de los genes, de la semilla de este niño llamado Efraín. También pudimos ver que en el tiempo de Salomón hubo una ruptura de ese reino. Entonces se dividieron las tribus. Las tribus de Israel se dividieron en 10 tribus y en 2 tribus. Entonces, 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, y las otras 10 tribus se fueron hacia el sur, es decir, hacia lo que hoy se conoce como los montes de Samaria. Entonces las 10 tribus dispersas. Luego vino un hombre llamado Jeroboam. Este hombre logró ser un caudillo, un dictador sobre las 10 tribus, y entonces él sometió a estas 10 tribus e impidió que estas tribus cumplieran con la palabra del Señor, con los mandamientos que Dios les había dado, de que tenían que celebrar fiestas, 7 fiestas anuales en Jerusalén. Así que Jeroboam estableció su propio culto, su propio sacerdocio, su propia palabra, su propio evangelio, y de esta forma él logró llevar a Israel hacia la apostasía. Los desconectó totalmente de lo que era la cobertura del Padre. Entonces, con el tiempo, cuando nuestro Señor aparece en la escena, cuando el Señor Jesús aparece en la escena, ya estas tribus estaban dispersas. Pero este Señor Jesucristo, el Mesías anunciado, Él vendría, su mensaje principal, su propósito principal, porque así está profetizado en la Escritura. Su trabajo era venir para restaurar a las tribus, para reunir al pueblo del Señor. Por eso la mayoría de las cartas de los apóstoles
siempre hacen referencia a los santos. Dice Pablo a los santos, Pedro a los santos, Juan a los santos. Esa palabra a los santos está hablando de un pueblo que fue escogido, que fue apartado de entre un resto de naciones. Es decir, entre todas las naciones ese pueblo fue apartado, separado, para ser el pueblo único y exclusivo del Señor. Y este pueblo sería ejemplo para las otras naciones, para que las otras naciones pudieran ver en ellos y pudieran imitar su forma de ser, y de esa forma todas las naciones vendrían a ser del Señor. Entonces, una de las razones por la cual Cristo vino a morir en la cruz es para restaurar la enemistad que hay entre Judá y Efraín, entre los hermanos, entre las tribus que están dispersas. Eso fue lo que vimos en síntesis en el primer mensaje. Lo pueden ustedes ver por este canal. Y luego dimos un mensaje llamado términos bíblicos, porque para poder entender la escritura necesitamos entender y manejar correctamente los términos, las palabras, las frases. ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el momento? ¿Cuál era el contexto cultural en el momento que se dijo la palabra? ¿Hacia quién va dirigida la palabra? Hacia una persona específica. Es una palabra personal, es una palabra universal, es una palabra para el mundo entero, solamente para los judíos, solamente para los gentiles. Esos términos hay que saberlos utilizar. Así que en el día de hoy vamos a tocar un tema que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas es una de las cartas menos comprendida del Nuevo Testamento. Es la carta que el cristianismo más usa, pero es la menos entendida. Entonces se usa más, se menciona más, pero se entiende menos. Es decir, no ha podido ser comprendido hasta hoy el mensaje que está oculto, o la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Así que en el tema, continuando con el tema de los términos bíblicos, ahí vimos palabras que hacen referencia a la escritura. En estos dos temas anteriores se hizo mucho énfasis, por ejemplo, en lo que es la palabra, la escritura. Y ahí dijimos algunas cosas, como por ejemplo la palabra ley. La palabra ley es una palabra que al ser escuchada causa como una revolución interna, porque la palabra ley para la mentalidad religiosa es una palabra obsoleta, que ya caducó, que no tiene ningún sentido, porque estamos en una dispensación llamada la gracia. Entonces, por adelantado quiero decir que las dispensaciones no existen. Nunca Dios planificó y hizo las cosas para que fueran entendidas por tiempo. Fue el hombre tratando de entender la mentalidad de Dios y de ajustar la historia a hacerla más entendible a las generaciones futuras. Dividieron la historia en partes. Entonces inventaron esto de las dispensaciones, y de eso vamos a hablar más adelante en otro tema, porque es necesario entender por qué se inventaron las dispensaciones, cuál era el propósito y quiénes fueron los hombres que inventaron el tema de la dispensación, y cómo la escritura no registra esta partidura de tiempos, ni eras, ni edades. La historia siempre ha sido la misma, el mensaje siempre ha sido el mismo, el propósito de Dios siempre ha sido el mismo, desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada ha cambiado, a excepción de la forma como Dios se ha venido manifestando en los últimos días por causa de la generación que está presente. Entonces, en esos términos bíblicos aprendimos que frases que se encuentran en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la palabra, la escritura, la vida, el camino,
sabiduría, ley, o sea, todas estas palabras hablan es de una sola cosa, de la escritura. La palabra gracia es un nombre que se le da a la escritura, se le llama la gracia, porque la gracia no es algo que Cristo inauguró, la gracia siempre ha existido antes de Cristo. Entonces, no entender todo esto es lo que a nosotros nos tiene confundido y peleando unos con otros. Así que en el día de hoy vamos a tocar este pequeño seminario del libro de Gálatas. Le rogamos que tenga paciencia con nosotros, que de buenas a primera no vaya a cerrar el canal, solamente espere el final del mensaje, espere el desenlace. Vamos a comenzar a entrar en la historia y a usar términos bíblicos. Como ya ustedes conocen los términos bíblicos, porque ya oyeron los temas anteriores, cada vez que aquí se hable de el evangelio, la vida, la ley, la palabra, la escritura, sabiduría, cuando se toquen esos temas ya usted sabe hacia dónde se dirigen esas palabras. Es decir, todas tienen que ver con la escritura, con la palabra, con la ley, porque ley es una palabra mal aplicada. De hecho, en Éxodo 33, cuando se entregan las tablas de la ley, ahí la palabra ley no existe, no existe la palabra ley. Existe una palabra en hebreo que se llama ketubá, que es un contrato matrimonial. Eso fue lo que ahí se hizo entrega, que son cláusulas para una mujer que está a punto de adquirir o de contraer un matrimonio, pero entran dentro de los mandamientos. Esa palabra ley en hebreo es Torah, Torah, Torah. Y la palabra Torah simplemente es la Biblia que usted lee, la Biblia que nosotros leemos, la Biblia, la escritura, la palabra. Eso en hebreo se llama Torah, Torah. Entonces, esperemos que no haya ningún problema cuando se haga referencia a la Torá. Cuando yo diga la Torá, porque me gusta llamarla Torá, porque originalmente en su palabra, en su mención, se le llama Torá. Y me gusta llamar las cosas originalmente como al principio. Pero cuando yo diga Torá, usted entienda la Biblia. ¿Ok? Entonces, damos una pausa y en un momento comenzamos.